Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este día y poder contemplar tu creación, reconocer tu poder y tu gloria, Señor. Saber que tú eres el autor de la vida, el creador de los cielos y la tierra. Reconocerte, Señor, como nuestro Salvador, como quien es nuestro único pastor. Gracias porque has sido bueno, porque todo lo utilizas para bien. Gracias, Señor, porque tienes misericordia cada día de nosotros. Gracias porque tu infinito amor ha permitido que el día de hoy podamos concluir este libro de Génesis en el que hemos hecho un recorrido panorámico, estudiando y descubriendo, Señor, las maravillas de tu propósito para nosotros. Gracias por habernos injertado en tu familia, en tu proyecto llamado Israel. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender que somos descendientes de Abraham, que somos tus primogénitos, que somos linaje tuyo, real sacerdocio, y que por esa razón, Señor, por afecto de tu voluntad, hoy podemos reconocer que somos herederos de la promesa que le hiciste a Abraham, Señor. Gracias por haber entregado tu vida para nosotros, para salvarnos, para redimirnos de la condenación del pecado que acechaba sobre nosotros. Señor, en esta mañana que tú puedas hablar, que solamente yo sea instrumento de poder compartir tu mensaje y de entender que todo lo usas para bien. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues voy a hacer un pequeño, bueno, no un pequeño, en realidad voy a recapitular lo que vimos la semana anterior, capítulo 49 y 50. Voy a compartir nada más mi pantalla. Para revisar estos dos capítulos, hoy, gracias a Dios y su infinita bondad, misericordia, pues concluimos este recorrido por Génesis o Bereshit. Bereshit, recordemos que es el nombre de Génesis en hebreo. Pues voy a... Perdona, Cris. Sí, Esa fotito que está ahí no la puedes retirar. a ver, Mejor no sé, retírela para poder ver todo. Ya que ahí, ajá. vale. De hecho, bueno, no sé por qué está esto ahí, pero ahí ya sé, ahí. Ujú. Ok. Bueno, ahí ya listo. Ahí estamos bien. Entonces, pues Jacob, capítulo 49, Jacob habla con sus hijos y esto, pues comentábamos que para él conocer a sus hijos, para él hablar con ellos y decirles este mensaje que va a hablar en en el capítulo 49, implica que él pasaba tiempo con ellos, que él les conocía, que él les observaba, que él incluso pues que él sabía y tenía claro cuál era su propósito aquí en la tierra, qué era lo que iba a pasar con esta familia luego de sus días. En el capítulo 48 vimos un mensaje muy importante porque él bendice a Efraín y Manasés de una manera profética. No solo los está bendiciendo de manera física o en ese momento, sino pues también tomando en cuenta que él tiene como una visión al ver una multitud de naciones
al ver, cuando Jacob pregunta quiénes son estos, él en su mente tiene más allá de Efraín y Manasés, él contempla es a la multitud de naciones que el Señor había prometido, porque la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, es decir, en multitud. Entonces, acá pues él implica, o sea, para que él hable y dé este mensaje a sus hijos, implica tiempo para conocerlos y así anunciar o proclamar la voluntad de Dios para con ellos. Y aquí en este capítulo se vuelve a mencionar la palabra bendición, que ha estado como, la verdad, bastante resonando en mi cabeza para poder entender cuando nosotros le decimos a alguien, Dios le bendiga, o cuando le decimos bendiciones, hermano, poder comprender de mejor forma la profundidad que tienen nuestras palabras, ¿no? Porque cualquier persona usa este término. Sin embargo, no logramos aún o hasta el momento, y yo digo, aún me falta todavía por escudriñar, por entender mejor. Sin embargo, la esencia de esto es comprender que nuestras palabras van más allá de solo decirlas. O sea, una bendición, por ejemplo, implica no solo desearle algo bueno a alguien, que de hecho vimos que no necesariamente es así, sino proclamar es entender que esa palabra tiene que ver con algo que va más allá de lo temporal, de lo que vemos aquí en la tierra. Incluso al Jacob ahora hablar con sus hijos, él no les dice como lo que les va a pasar tanto a nivel terrenal o no les da una palabra que implique solo lo temporal, sino algo que incluso va a trascender a lo largo de la historia y cosas que se van a cumplir más adelante. Entonces, también tomar en cuenta que para estos momentos los hijos de Jacob, porque en el capítulo 49 dice, juntaos y oíd hijos de Jacob. Y aquí ya están los hijos que son propios y los adoptados, porque ya en el capítulo 48 se hizo esta representación en Efraín y Manasés. Entonces, por esa razón, estas palabras también son para nosotros, porque los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel y nosotros, por ser parte de esta familia, somos de estas tribus. Si no somos de estas tribus, esta lectura, esta Biblia, la palabra de Dios no sería para nosotros, porque de Génesis a Apocalipsis se menciona sobre estas tribus. A breves rasgos de cada uno de sus hijos se habló lo siguiente. Rubén perdió su primogenitura y no sería el principal. La primogenitura era para quien continúa la promesa, no necesariamente para el primer hijo. Simeón y Leví serían esparcidos por Israel. Esto sucede porque más adelante estarán entre todas las tribus como sacerdotes y especialmente pues aquí hacemos referencia a los sacerdotes levitas. Judá, que se dice de él, no será quitado su cetro, a él se congregarán los pueblos. Y lo importante de Judá, e incluso en él se toman varios versículos de este capítulo, porque Yeshua desciende de Judá. También David es de la tribu de Judá y él gobernó sobre las 12 tribus. Silo se refiere al Mesías. Entonces, lo principal de Génesis 49 es esta profecía o este mensaje que se le da a Judá, porque aquí está implícito el nombre de Yeshua. Luego, Zabulón, él iba a habitar en puertos de mar y por obviamente estar en zonas de puertos, podría considerar que su oficio principal iba a ser el de pescadores.
Recordemos que pues Yeshua solía ir mucho a estos lugares. Él aquí fue donde encontró a algunos de sus discípulos, por ejemplo, Pedro. Luego, Isaacar, de él se dice que vio que el descanso era bueno y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo y aquí también, pues, de esta descendencia de Dan sale Sansón y Sansón fue juez de Israel. Luego, pues, de la época de Josué, viene la época de jueces. Aquí hubieron varios jueces y entre ellos estuvo Sansón. Gad, que dice que lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Aser tendrá abundancia de pan. Neftalí es como una gacela que anda libre. José produce mucho fruto. Los arqueros lo odian, le tiran flechas, lo molestan. Y también en José esta es importante porque pues mediante José sabemos que José con sus hijos Efraín y Manasés y ellos fueron injertados, fueron adoptados, fueron bendecidos eh, por Jacob y aquí también pues hace referencia a esta descendencia, ¿no? Y en José también recordemos que es un símil de Yeshua. Entonces, también dice que José tiene brazos fuertes y mantiene su arco. Gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Sabemos que este es Yeshua. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Él fue quien continuó la primogenitura y luego fue para Efraín. Benjamín, que es un lobo feroz, dice. De hecho, este texto lo tomé de otra versión de Génesis 49, que como que explica de alguna manera, de modo diferente, también el mensaje que les dio Jacob a sus hijos. Pero como yo decía al inicio, este mensaje implica que Jacob conocía a sus hijos, que Jacob estaba claro en la promesa que el Señor les había hecho a sus padres, Abraham e Isaac. Entonces, implica también conocer y tener esta cercanía con Dios y el hecho de obedecerle y poderle ahora transmitir esta palabra a sus hijos, ¿no? Porque a veces esto es un error que nosotros cometemos y es pensar que lo material o lo que es vano vale más que los momentos, que las experiencias, que el tiempo que podemos compartir con familia, con amigos, eh, la predisposición de tener un espacio para con las personas y conocerlas, ¿no? Entonces, pues dice luego que estas son las tribus o las 12 tribus de Israel, cada una con su bendición. Y aquí pues enumerado cada una de ellas: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Efraín, Manasés, que son los dos que ingresan en lugar de José. En Efraín y Manasés está José, pero José no se lo menciona directamente. Y la última que es Benjamín. Así se forman estas 12 tribus, de las cuales, como también lo dije al inicio, se mencionan de principio a fin. Es increíble cómo esto nosotros antes no lo podíamos reconocer. Yo la verdad es que para mí estas tribus eran totalmente desconocidas, pero por la misericordia del Señor ahora sabemos
que somos parte de estas tribus. No sabemos de qué tribu somos, no desconocemos a ciencia cierta, eso solo lo sabe el Señor, pero de que somos de alguna de estas tribus, lo somos. Luego de esto, pues viene la parte en la que Jacob es reunido con sus padres a los 147 años. La edad de Jacob se menciona en Génesis 47:28 y a mí me llamó la atención que pues ni se dice, ¿no? Jacob fue reunido con sus padres, no necesariamente que pues murió, sino que solamente fue a reunirse con sus padres. Esto pues es la esperanza que tenemos algunos, ¿no? A sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Este es un lugar que desde Abraham él compró y aquí estaban enterrados pues Abraham, Isaac y las mujeres de ellos. Y también pues ahora Jacob. Luego de esto, pues los hermanos de José dudan de sus acciones y las consecuencias que ya antes habían sido perdonadas. Ellos se ponen a pensar como que ahora José, que ya no está Jacob, quizás nos va a hacer esclavos, quizás se va a vengar por lo que le hicimos, quizás va a cobrarse también, ¿no? Por lo que todo el mal que le hicieron, porque en realidad fue bastante dura la situación de José. Sus hermanos le envidiaban, no le creían, le trataban mal, hasta que llegaron a venderle a Egipto. Primero querían matarle. Eso es algo que conmociona bastante porque pues se dice o se lee así muy fácil, pero es una situación de que mi familia, mi propia sangre, mis hermanos quieran matarme, pues es algo que sí causa como esa sensación de qué tremendo, qué tremenda situación. Entonces ellos dudan y tienen en su conciencia eso, dudan de qué es lo que va a pasar ahora que quizás ya no está Jacob como para defenderles, o como quizás ellos pensaron por amor a Jacob es que José hace todo esto, que les trajo a vivir a Egipto, pero no, eh, ellos le piden a José en nombre de Jacob que les perdone toda maldad. Y José, pues, él quizás ya ni siquiera está pensando en esto. Él ya les perdonó, él se dio cuenta que era el Señor el que hizo todo esto. Entonces, también fue un poco, no triste, pero quizás por gratitud o nostalgia. José, mientras ellos hablaban y le explicaban esto, él lloraba. Quizás al ver el corazón tembloroso o el temor que tienen sus hermanos, quizás al decir, pero ¿por qué están volviendo a tomar cosas que ya pasaron? Quizás también porque están tomando el nombre de su padre por miedo, ¿no? Pueden ser varias razones, pero causa esta sensación, ¿no? Como imaginarnos mientras los hermanos le están argumentando esto, él pues llora, ¿no? Y lo importante es que José reconoce ante sus hermanos que solo Dios dispone de justicia. Les dice, ¿acaso pues, acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es una pregunta que también podríamos hacernos nosotros cuando estamos viviendo situaciones quizás de aparente injusticia, situaciones que quizás son difíciles para nosotros. Entender que no somos nosotros jueces, no somos para señalar a nadie, tampoco no tenemos permiso para no perdonar, sino más bien saber y reconocer que todo el Señor usa para bien. Entonces, pues esto es lo que les dice José, ¿no? Él reconoce
ante sus hermanos que solo Dios dispone de justicia. A Él es a quien se le deja este trabajo, a nosotros no nos corresponde. Y aunque pues ellos pensaron mal contra José, y esto fue lo que al momento de escribir este texto, al momento de revivir todo este tiempo que ha sido un recorrido por este libro, es entender que Dios todo lo encamina para bien, todo, absolutamente todo. Al nosotros ser sus hijos, al leer, cuando Él nos amó, cuando Él nos hizo, cuando Él nos predestinó, cuando Él nos formó, mucho más antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él conoce cada una de las cosas que va a pasar en nuestra vida. Y todo tenía un propósito. Esta historia de José y todo este recorrido ha dejado muchas lecciones importantes a mi vida y espero que así sea también para la suya. Los hermanos de José pensaron mal, ellos tenían en su mente literalmente matar a José, pero el Señor usó eso que es aparentemente malo para encaminarlo a bien y para preservación de la vida de José y su familia. Entonces, pues con esto ya seguramente los hermanos de José se quedan más tranquilos y José continuó unos años más hasta continuó hasta la tercera generación de los hijos de Efraín. O sea, sí fue bastante tiempo. José vivió 110 años y concluye Génesis o Bereshit con la promesa que Dios los iba a visitar y los hará subir de Egipto a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta promesa se repitió a lo largo de todo el libro de Génesis. Este es el propósito de Dios. Esto es lo que Él va a cumplir y lo que está haciendo aún ahora al irnos recogiendo de las naciones, de ahora que Él pues nos toma, nos hace sus hijos. Nosotros no le buscamos a Él, Él es el que nos encontró, Él es el que busca este tiempo con nosotros, Él nos conoce a nosotros, Él nos hizo, Él sabe perfectamente todo de nosotros, nuestros defectos, nuestras virtudes, Él sabe que en nuestras fuerzas somos incapaz de obedecerle. Eh, Somos nosotros quienes no le conocemos a Él. Somos nosotros quienes nos confundimos de quién es Él en medio de, pues, quizás las distintas denominaciones, religiones, creencias, tradiciones que han estado en nosotros durante muchos años y por no pasar tiempo con Dios, no le conocemos. Y esto no significa que religiosamente tengo que ir a la iglesia o que tengo que orar eh, o tener como una hora de oración. Estas cosas y entre otras más, ¿no? Son muy importantes, son muy relevantes. No debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de orar, pero para tener tiempo con Dios es personal, es ese encuentro que tenemos con Él en conocerle y en saber quién es Él, quitándole todos esos atuendos, quitándole todas esas cosas que hacen que nosotros no vivamos esa experiencia de conocer a Dios de manera sencilla, de saber que Él está en cada momento de nuestra vida. Entender que para orar con Dios no es solamente de cuando me levanto, oro y continúo mi día, sino es todo el día que estoy en servicio de Dios, que estoy orando a Dios, porque tener una comunicación con Dios es, yo me imagino, todavía no me ha pasado, pero al conocer a alguien es como saber e identificar antes
de que pase algo y decir, no, es que a esta persona no le gusta esto y yo ya sé que no le gusta, entonces no lo hago. O saber que algo le gusta y le regalo o le doy ese detalle. eh, o saber cuándo se enoja, saber cuándo está alegre. Para conocer estos detalles se necesita tiempo con la persona. Y también eso debemos aprender a tener con Dios, ¿no? No solamente esperar que alguien me hable de Dios, porque es como que alguien me venga a contar de otra persona y yo piense que por eso ya le conozco, ¿no? No es así. Necesito yo pasar tiempo con esa persona para conocerle qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Y así es con Dios. Reconoceríamos de mejor forma y quitaríamos o sea, esa ha sido mi experiencia personal, el quitarme muchas creencias que no son así, pero ya nadie me las dijo, sino el Señor permitió que las pueda escudriñar y pueda conocerle a Él y vaya conociéndole. No es que ya le conozco al 100%, pero al menos sé que Dios está en donde no me lo imaginé, o sea, está en todas partes. Él cuida de mí y ha estado conmigo aun cuando yo decía, no, es que aquí en este lugar o en esta circunstancia, ¿cómo va a estar Dios conmigo? Y no es así, ¿no? Eh, este recorrido, por lo menos que ha sido para mí de manera personal, está comenzando. Me ha demorado algún tiempo poder estudiar todo este libro y estoy segura que cuando algún momento lo vuelva a repasar, voy a descubrir más cosas, pero lo esencial y con lo que me quedo de este libro es que todo fue usado para bien, absolutamente todo, ¿no? Y voy a leer unos paralelismos que al final de este estudio encontré, bueno, no yo, sino los anoté del mensaje que comparte Joseph. Mm, yo la verdad estos paralelismos entre Yeshua y Joseph no los fui descubriendo, o sea, los fui anotando pues fueron como cositas que igual las fui ahí revisando. Pero aquí hay una lista de 45 paralelismos que también existen entre pues José y Yeshua. Y como los anoté en mi Biblia física, pues nada más, y son algunos, pues les voy a ir, voy a ir leyendo, ¿no? Para que vayamos tomando en cuenta y saber que la historia de José también no es una historia aislada. Vimos que José tiene un símil con Yeshua y pues esto nos habla de un mensaje mucho más profundo de simplemente una parábola o un cuento o una historia de José. Número 1, ambos fueron pastores. Número 2, amaba a su padre. Número 3, enviado a corregir. O sea, esto para Joseph y para Yeshua. Número 3, enviado a corregir y dirigir a sus hermanos. 4, profetizó su gloria venidera. 5, rechazado por sus hermanos. 6, soportó un castigo injusto. 7, enviado por sus hermanos a un hoyo. Y permítanme que voy a dejar de compartir para... Ahí está. Ok. 6. Soportó un castigo injusto. 7. Enviado por sus hermanos a un hoyo. 8. Vendido por 20 piezas de plata. En el caso de Yeshua fueron por 30 piezas de plata,
pero pues es como por el tiempo en el que se dio, ¿no? Pero posiblemente sea el mismo valor. 9. Entregado a gentiles. 10. Llevado a Egipto. 11. Siervo en Egipto. 12. Tentado, pero no pecó. 13. Acusado injustamente. 14. No se defendió. 15. Preso entre criminales. 16. Soportó un duro castigo por parte de gentiles. 17. Se relacionó con dos delincuentes. Uno vivió, otro murió. Esto pues también le pasó a Yeshua en la cruz, ¿no? Cuando estuvieron a los dos lados estos dos ladrones. 18. El panadero, o lo que representa pues el pan, copero, que representa el vino, y esto pues de esta historia que sucedió fue en 3 días. 19. eh, Compasivos o compasión. 20. Mensaje de liberación a un preso. Cuando José estaba preso y les interpretó el sueño que habían tenido el panadero y el copero. Les dijo, el uno va a vivir y el otro va a morir. 21. Pidió ser recordado. Aquí para igual José les dijo, bueno, cuando ustedes salgan, acuérdense de mí, háblenle a Faraón de mí, que pues yo no he hecho nada, para que él sea libre, ¿no? Y también Yeshua, que hizo esto con los discípulos y les dijo, vayan, prediquen en mi nombre, mm, y estas cosas pues háganla en memoria de mí. 22. Reconoció tener el Espíritu de Dios. 23. Exaltado después de su humillación. 24. Honrado entre los gentiles. Sus hermanos no le reconocieron. Tanto José como Yeshua fueron importantes. José fue prácticamente el que la mano derecha del faraón y estaba a cargo de toda la tierra de Egipto. Sus hermanos cuando fueron en busca de alimento no le reconocieron, y vemos también en Yeshua, ¿no? Él es como conocido. Ahora ya se podría decir que su nombre fue predicado hasta el último de la tierra. Sin embargo, su familia no le conoce, no ha pasado tiempo con él, entonces no le reconocen porque aparentemente Yeshua está con muchas cosas, tradiciones, costumbres alejadas de lo que él es. Pero por la misericordia de Dios vamos poco a poco reconociéndolo. 25. Se dobló toda rodilla ante él. Esto pues, sucedió ante José y sucederá ante Yeshua. 26. Tuvo una esposa gentil. 27. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. 28. Bendijo al mundo con pan, un alimento mucho más. En el caso de José, alimentó a su familia con pan físico que necesitaban, y en el caso de Yeshua, pues que nos da un alimento eterno, ¿no? 29. Único proveedor de pan para saciar el hambre, y esto pues quien es nuestro único proveedor es Yeshua, y Él no nos da de algo que va a perderse, sino de algo que sobrepasa este plano terrenal. 30. Todos le obedecían como Señor de la tierra. 31. Se le dio el nombre, Dios habla y vive. 32. Él se dio a conocer a ellos.
José se dio a conocer a sus hermanos, Yeshua se dio a conocer a nosotros, no fue que nosotros le buscamos, quizás Dios mismo orilló la situación, la circunstancia, el hambre que teníamos, el problema que se nos atravesó, la dificultad que tuvimos, pero eso fue usado por Dios para que le conozcamos. Él fue el que buscó esta reconciliación con nosotros, porque al sucedernos algo tan doloroso, cuando decidimos rendirnos, cuando Dios pone ese deseo en nosotros, simplemente podemos alzar nuestra mirada y reconocer que nuestro auxilio siempre viene de Él. 33. Les perdonó y no les condenó. 34. Dios le envió para preservar la vida y que tengan una gran liberación. En el tiempo de José, pues fue para con su familia, 70 personas que ingresaron en Egipto. Para nosotros, Yeshua, Él extendió su sacrificio para toda la humanidad. O sea, toda la humanidad tiene disponible, todas sus criaturas tiene disponible esta salvación, pero pues no todos van a ser salvos. 35. Toda la tierra le pertenece. 36. Enviados lejos de su tierra. 37. No le reconocieron. 38. Que él dice, acérquense a él. Esto les dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, no tengan miedo, soy yo, no les voy a hacer daño. Y Yeshua también dice lo mismo, acérquense a mí, solo pasen tiempo conmigo. Por eso Él dispone este espacio, por eso Él nos ha ordenado este día, por eso Él quizás hasta nos hace vivir circunstancias, porque la necedad del hombre es tanta que necesitamos a veces ciertas circunstancias para pasar tiempo con él, ¿no? Y no es que él lo haga porque es malo. O sea, en su esencia, en Dios no cabe esta posibilidad. Todo él lo hace para nuestro bien. 39. Tiempo largo entre el rechazo y la aceptación. Es decir, entre que pues no le conocían, no sabían quién era, pasaron muchas cosas y hasta que le acepten. Nosotros, 2000 años después del sacrificio de Yeshua, podemos identificar quién es Él, eh, qué rol cumple en nuestra vida, ¿no? Y a veces también vemos como hay muchas más personas que a pesar de quizás lo duro que están viviendo o las circunstancias que están atravesando, aún no es su tiempo, porque tampoco depende de estas personas. Nosotros debemos extender compasión, misericordia a quien aún no reconoce a Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Entonces, en lugar de sentir rechazo o sentir esta angustia o desesperación por nuestra familia, nuestros amigos, las personas que amamos tanto y aún no han visto al Señor, es más bien orar y pedirle al Señor que extienda misericordia para con ellos. 40. En la segunda venida se da a conocer. Esto pasó con José, pasará con Yeshua cuando él vuelva. Ya no va a ser como siervo, sino como león, y va a venir a recoger a su pueblo lo que él compró, lo que él por el precio que él pagó, él viene y solamente dice, esto me pertenece y no hay nada, o sea, la muerte no pudo con él y pues él simplemente viene por nosotros. 41. Arrepentimiento de sus hermanos. Al fin llega el día en el que reconocemos que Él es nuestro Señor, alzamos nuestra mirada al cielo y decimos, sí, eres tú a quien nosotros traspasamos y sabrán que Él es el Rey de Reyes. 42. Comunión hasta después de su arrepentimiento. 43. Morada y sustento para su familia. 44.
Israelitas y gentiles vivieron juntos. Y 45, que es con lo que me quedo de este recorrido por Génesis. Todo fue, es y será usado para bien. Esta debe ser nuestra convicción. Eso es lo que a nosotros nos da paz en medio de la tormenta. Eso es lo que forma nuestra vida, es lo que cambia nuestra perspectiva cuando nos damos cuenta que, a ver, espérenme un segundo, sí, lo que transforma nuestra vida para que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que seguramente la hemos escuchado, sea parte de nosotros, se haga vivo en nosotros. Ha sucedido en mi vida y yo estoy segura que va a suceder también en la suya. Y voy a compartir una vez más mi pantalla para poder concluir con con un mensaje de gratitud que quiero compartir para la persona que esté escuchando este mensaje que ahora, en este momento, pues que se está haciendo esta grabación y también para quienes más adelante puedan escucharlo. De manera personal, esta serie inició el año anterior, en octubre, durante un proceso en mi vida que me iba a permitir o que empezó ya desde hace un año atrás, 2020, en el que me iba a permitir reconocer algunas heridas para poderlas perdonar e ir sanando. Si nosotros no vemos cuál es la herida, no la vamos a poder sanar porque no sabemos dónde está ni de dónde proviene. Tenía miedo, no me sentía segura y quería salir corriendo. Hablar de Dios, hablar de su palabra, de su mensaje, no es fácil, es una responsabilidad, pero Dios de manera personal me colocó desde este lado para entender varias cosas. Quizás yo nací en un contexto cristiano y desde el lado en el que escucho, veía cosas, ¿no? Para el lado del que habla. Y ahora estar en esta posición de ser la persona que habla y comparte y que son otras personas las que escuchan, se puede ver la otra cara de la moneda y entender cosas. Entre esto, pues bueno, y muchas cosas más, eh, era necesario que pueda entender que la primera persona que alimento con este tiempo es a mí. Es para mí un honor compartir con ustedes este tiempo personal que tengo con el Señor, en la manera en la que Él puso en mí el deseo de buscarle y de decir, Señor, eh, muchas personas me pueden explicar de ti, pero yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú, eh, acercarme a la palabra y saber quién eres tú. Y esto sin duda ha sido pues un alimento especialmente para mí. No deja de ser una gran responsabilidad porque se trata de coincidir entre lo que se dice y se hace, que fue pues la lucha más grande para mí porque no siempre esto pasa y vienen los pensamientos contrarios entre que no soy capaz, yo no lo merezco, yo no puedo, mejor que pongan a otra persona y, y a veces depositamos también como personas esto y fijamos nuestra mirada en quien está hablando y no puede ser así. Yo reconozco que nada es en mis fuerzas, que todo ha sido la misericordia de Dios, que sigo luchando, que sigo teniendo mis crisis, que sigo teniendo problemas, que sigo teniendo aflicciones,
que no he llegado a la estatura que podría decir ya aquí me quedo. No, o sea, esto es una gran responsabilidad, pero al ser así, no quita que uno deba huirle. Y en este caso yo lo hago con ustedes, pero cada uno de nosotros tenemos esta gran responsabilidad. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha pedido que vayamos y prediquemos no a las naciones, no a grandes públicos, sino principalmente a los de nuestra casa. Y cómo nosotros podemos predicarles, no necesariamente con la Biblia en mano y que eh, estén como nosotros quizás escuchando mensajes, sino con acciones, con lo que hacemos, porque lo que aprendemos, quizás otras personas no necesariamente van a escuchar, pero sí van a ver algo diferente. Am, no sabemos, yo desconozco la realidad de cada persona que escucha este mensaje, pero aunque esto sea una gran responsabilidad, no le debemos huir. No debemos dejar pasar este tiempo con Dios, porque esto es lo que nos bendice. Esto es lo que hace que nuestra vida sea transformada. Esto hace que no que conozcamos a Dios más allá de lo que solo hemos escuchado. Dependemos 100% de la misericordia de Dios. A pesar de el día de ayer seguramente haberme equivocado en algo, que sin duda lo hice, Dios hoy tuvo el placer de extender misericordia para que hoy esté aquí, para que hoy tenga una oportunidad de seguir intentando hacer las cosas bien, de seguir procurando hacer el bien, de entre el bien y el mal, escoger el bien. Eh, ya no puedo ni debo poner mi mirada en las virtudes o defectos de quien comparte de la palabra de Dios, porque solo somos humanos imperfectos hablando de un Dios perfecto. Durante este tiempo, estudiar Génesis ha sido un entrenamiento para ser agradecida por todo, aunque aún no entienda muchas cosas. Gracias a ustedes, a las personitas que escuchan este mensaje, quienes pues me acompañaron en cada una de de los encuentros que tuvimos, de quizás incluso si luego vieron la grabación de este mensaje, para mí son el instrumento de Dios que Él ha usado para ser perseverante en conocerlo, en tener esta disciplina, incluso de despertarme temprano. Permítanme un momento que me están marcando. Listo, mil disculpas que se me atravesó ahí una llamada y pensé que era algo importante. Ok, entonces, como les decía, pues les agradezco las veces que pues el Señor permitió estos encuentros, porque como les dije, para mí ustedes fueron el instrumento de yo perseverar, porque quizás sola diría, no, bueno, ya estudio cada 2 semanas, cada 3 o cuando me acuerde, pero tener la responsabilidad de estar cada sábado reunida hoy pues hace que sea más constante. Y esto pues lo puedo aplicar y lo puedo compartir con ustedes para que también lo hagan. No se conformen con solo escucharme, sino que también aparten este tiempo con Dios y eso lo puedan transmitir a su familia. No permitan que los afanes temporales de esta vida nos quite tiempo
para lo que es eterno. Sin duda, yo no tengo la realidad que cada uno de ustedes tienen. El Señor ahora ha dispuesto que yo tenga este tiempo, pero aún así no permitamos que afanes temporales, cosas que van a pasar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no permanece para siempre. A veces yo no logro entender eh, porque no lo estoy viviendo cuando alguien me dice es que no tengo tiempo. Entonces, eso a mí me conmociona, no juzgo, no lo puedo entender porque no me está pasando. Sin embargo, sí, yo haría este llamado, ¿no? A no permitir que afanes temporales nos quiten tiempo para lo que es eterno. Hoy, gracias a Dios, hasta este momento, sabemos que somos parte de la familia de Dios, que Él nos adoptó como sus hijos, que somos linaje de Abraham y herederos según su promesa. El precio que pagó Yeshua es muy alto. El precio que Él dio por nosotros, si hubiéramos existido solo usted y yo, Él igual hubiera pagado ese precio y de esta forma Él nos rescató de la muerte. Por todo lo que sucedió desde la creación, desde antes de la creación, desde lo que Él ya conocía que iba a pasar, desde cuando Adán y Eva pecaron y y desde ese momento nuestra tendencia es hacer lo malo. Él decidió, por afecto de su voluntad, amarnos primero y corregirnos y hacernos como Él quiere. Para eso es necesario pasar un proceso. Para eso no es que un día me despierto y ya hago todo bien o ya no tengo que preocuparme por nada. Al contrario, cada día debemos buscar a Dios porque dependemos de Él 100%. También deseo pedirles perdón por las veces que seguramente me equivoqué al explicar las maravillas de un Dios eterno. Seguramente no logré darme a entender, quizás dije cosas que no eran, quizás estoy aprendiendo, quizás aún no veo lo que usted ve, quizás, no sé, son muchas cosas que también en mi mente ha dicho como no, pero quizás esto no es así, o no tanto dudar en lo que estoy diciendo, sino tener claro que no tengo la verdad absoluta y que aunque me escucharon constantemente, no deben creerme, deben ir y comprobar por ustedes si es verdad o no lo que estoy diciendo. Y hoy, pues concluye este estudio y deseaba para mí dejar esta memoria y esta grabación, porque no sé quién más adelante lo puede escuchar y pueda ser de añadidura para su vida y para poder reconocer quién es Dios, si Él ha usado mi vida, si Él ha usado a quien incluso no quería hacerlo, a quien ha dudado muchas veces de que esto sea para mí, quien tiene detrás todas muchas, o sea, muchas cosas, quien tiene luchas, quien tiene eh, aflicciones, quien en algún momento incluso, o sea, se me apagó la luz eh, y cosas que en realidad han sido bastante difíciles. Pero esto es lo que sostiene mi vida. Este es lo que fundamenta, es Yeshua, es mi base, es mi esperanza y deseo que esa esperanza sea para alguien más, para quien lo necesite, para quien Dios disponga. Y no ha sido fácil. Ahora pues, como yo lo llamo, rumbo al desierto o rumbo a estudiar Éxodo. Em, Reconozco que este tiempo todo ha sido y será usado para bien. Esto es confrontante, este es el camino estrecho, esto es darme cuenta que soy responsable de mis acciones.
Esto es saber que nadie tiene la culpa, saber que mi enemigo está en mis pensamientos. Sin embargo, el Señor todo va a usar para bien. Finalmente, quiero darles las gracias por dedicar este tiempo para escuchar a nuestro Señor Yeshua y pues nos vemos pronto para estudiar Éxodo. Primero Dios, nos vemos en el próximo estudio. Quiero enviarles un fuerte abrazo y desear que Dios nos guarde.